Miércoles 8 de mayo de 2024. Hoy, bueno, pensaba salir con el pelotón, con los chicos del pelotón milimétrica. Pensaba quizás no hacer todo el rodaje con ellos, pero aprovechar por lo menos la ida hacia La Molina para estar acompañado. Y ya estando ahí en La Molina, mi idea era hacer un par de series como las hice la vez pasada. Entonces, no sé, de repente iba a usar Dunas o Acapulco, por donde vayan los muchachos. Y con suerte lo que pensaba era pues ya regresarme con ellos si es que por ahí encajaba en los tiempos, ¿no? Pero la verdad que no pude hacer eso porque tuve una muy mala noche, tuve un problema aquí con mi mascota en la casa porque ayer desde la tarde se puso un poco extraño, empezó a comportarse de manera que no es usual en él, ¿no? O sea, él empezó a llorar, a ladrar o a hacer ciertos sonidos un poco extraños, que si bien es cierto, él es un poco llorón, casi es un poco engreído, o sea, por casi cualquier cosa siempre llora, se ha acostumbrado a pedir las cosas de esa manera, lo cual está mal, ha sido un error de nuestra parte por criarlo así, pero ayer sí tenía algo raro, ¿no? Y no supe detectar qué es lo que le pasó, ¿no? Al final tuve que sacarlo en la noche, a eso de las 11:30, pensando yo que seguramente quería ir al baño una vez más, lo cual pasó, pero además de eso estaba como un poco obsesionado con oler todo el piso, ¿no? O sea, me llevó hasta 3 o 4 cuadras acá lejos de la casa. Dejé que me lleve nomás porque quería ver por curiosidad qué es lo que estaba buscando, ¿no? Es como si se le hubiera perdido algo, un comportamiento un poco extraño. Al final, ya después de 15-20 minutos tuve que regresar a la casa, ¿no? Ya tenía que dormir. Pero él llegando a la casa siguió llorando, siguió haciendo unos sonidos así como si fuera una especie de lobo, un aullido quizás, no sé, ¿no? Que de vez en cuando solamente es esas cosas, pero ayer estuvo toda la tarde así y en la noche obviamente no nos dejó dormir, estuvo llorando toda la noche. O sea que sospecho que algo está mal en él, debe estar enfermo. Si es que no mejora la cosa, habrá que llevarlo al doctor para que le hagan un chequeo. Y esa fue la razón por la que no pude dormir prácticamente nada. Entonces obviamente ni siquiera me desperté a las 4:15 que había puesto mi despertador y me perdí la rodada con los chicos. Entonces ni modo, me desperté ya eso de las 8 de la mañana, me puse a trabajar, de paso que miraba el Giro, que está muy interesante, pero dije, bueno, no quiero perder el entrenamiento, así que tampoco quería hacerlo en el rodillo, porque este tipo de series de alta intensidad, si puedo salir a la calle, mejor para mí, ¿no? Entonces por eso es que me fui donde estamos viendo ahorita, a Casuarinas, que no siempre voy ahí, pero dije, bueno, creo que es un sitio con poco tráfico, donde más o menos puedo hacer mis 2 series. Lo que pensaba hacer era 2 series no muy largas de 6 minutos a 240 vatios, que para mí eso es un poquito por encima del FTP, o sea, sería un entrenamiento de zona 4, zona 5 quizás, ¿no? La semana pasada hice algo parecido, hice 2 por 5 minutos, ahora quería hacer un poquito más, 2 por 6. Y después de eso me animé a hacer una escalada hasta el tanque, ¿no? Que hace tiempo que no iba hasta arriba, entonces la verdad que es muy duro el tanque, o sea, creo que, si no me equivoco, son 3 kilómetros 700 en total hasta el tanque de agua, con una pendiente promedio de 8%, pero en realidad pues el desnivel es sumamente cambiante, o sea, hay tramos al 6%, otros al 10%, otros al 19%. Hay 2 tramos en particular muy duros, de unos 200-300 metros al 19-20%. Entonces, siempre esta escalada me ha parecido difícil. Yo creo que no es el mejor sitio para hacer series porque el desnivel cambia constantemente. Entonces, no se puede tener una intensidad pareja, es un poco complicado. Hoy día noté eso, ¿no? Entonces, la primera serie me salió un poquito floja, 230 vatios. La segunda serie ya, digamos, calculé un poco mejor, me salió un poquito por encima de 240. En general bien. Y al final ya dije, bueno, voy a escalar todo completo hasta arriba, digamos, a menos vatios obviamente. Dije, trataré de ir entre 190 o 200 vatios, debe ser una zona 3, manejable, que lo sentí así hasta la mitad, pero de ahí para arriba ya se me hizo sumamente duro, ¿no? Ya sentí como si fuera casi un esfuerzo máximo. Al final creo que hice algo de 24 minutos, creo, con 190 y tantos vatios, que ya después ahí los voy a poner en la pantalla.
Pero bueno, como decía, entonces no perdí el entrenamiento. En la mañana no hice nada, pero me puse a trabajar, me puse a ver el Giro. Y el Giro, yo quería comentar cómo está el Giro, ¿no? Porque me ha parecido pues que esta edición del Giro está siendo muy entretenida. Creo que cualquier espectador que está viendo el Giro debe coincidir conmigo, ¿no? Que está siendo sumamente interesante, ¿no? Porque los últimos 2 giros que yo recuerdo, lo dije la vez pasada, creo en otro entreno, han sido un poco aburridos, ¿no? Porque el del año pasado de Primož Roglič con Geraint Thomas, que se definió en la contrarreloj final, antes de eso hubo muy pocos ataques, los líderes de la general no se movieron, creo yo, no recuerdo grandes ataques ni nada. La emoción solamente estuvo en esa contrarreloj final donde se le salió la cadena a Primož Roglič. Y en el Giro anterior, 2022, si no me equivoco, ese fue el de Carapaz con Jay Hindley, que fueron los 2 rivales que estuvieron ahí peleando la clasificación general. De ese Giro yo solo recuerdo que Carapaz hizo un ataque en la etapa de Turín, que fue ahí la primera semana, pero después de eso no hubo más movimientos, salvo hasta la penúltima etapa de la Marmolada, donde Jay Hindley sí ya demostró que tenía muchas más piernas, ¿no? Pero se esperó hasta el final para hacer el ataque, ¿no? Entonces, salvo esas etapas, en el resto pues no hubo mayores movimientos, ¿no? O sea, fue un Giro en teoría aburrido, ¿no? Pero este año la cosa ha cambiado y yo me hago la pregunta, o sea, ¿por qué este Giro está siendo más interesante? ¿Será por la mera presencia de Tadej Pogačar? O sea, yo me hago la pregunta y yo me contesto también, yo creo que sí, no sé si los televidentes que están viendo aquí estos entrenos van a coincidir conmigo, los que son aficionados a ver el ciclismo por televisión, ¿no? Pero yo creo que en cierta medida sí, porque, o sea, Tadej Pogačar es un gran ciclista, pero no sé, yo creo que en todo el tiempo que tengo viendo ciclismo, no he visto un ciclista tan versátil como es, ¿no? Porque es un buen vueltómano, ya ganó el Tour 2 veces, seguramente se lleve este Giro sin mucha dificultad, pero cuando se ha puesto a hacer clásicas también lo ha hecho muy bien. Yo diría que hasta creo que es mejor en clásicas, ¿no? El Tour de Flandes que ganó el año pasado fue una gran carrera con un gran ataque de él. Le ganó a Mathieu van der Poel, que es el especialista, el mejor clasicómano de piedras del momento. Le ganó en su terreno. Después, cuando Tadej Pogačar ha ido a Milano San Remo, también ha tenido grandes actuaciones. No ha ganado todavía, yo creo que en algún momento lo va a ganar. Si bien es cierto, claro, ahí no ha cambiado mucho la dinámica de la carrera, siempre los ataques son en el podio, pero su presencia creo que hace que todo sea distinto, ¿no? Y en las grandes vueltas pues es lo mismo. El año pasado el Tour fue muy entretenido, hubo movimientos desde muy pronto. Creo que Tadej en la etapa 2 o 1 creo que hizo también algunos movimientos. O sea, donde él va, las cosas se hacen, creo, de otra manera, ¿no? Creo que es más, los mismos ciclistas, sus compañeros de profesión, creo que se animan, ¿no? O sea, es más, en este Giro hay una etapa que ya la voy a comentar ahorita con Geraint Thomas, que los 2 se fueron ahí y quisieron ganarle al pelotón, ¿no? Entonces, esas cosas no se ven normalmente. Pero cuando está Tadej Pogačar, parece que todo cambia, ¿no? Todo se hace más bonito, todo se hace más interesante, más entretenido. Al chico, obviamente, parece pues que le pican las piernas siempre por moverse, por atacar, y parece que se lo toma con mucha alegría, ¿no? Él es un profesional, pero a la hora de correr creo que quiere ganarlo todo, ¿no? Y eso, como un espectador, uno pues lo agradece, ¿no? Quizás no sea la forma más inteligente de correr, que es justo lo que me comentaba Brian el otro día aquí en un comentario. Porque si va a ser el doblete, Giro más Tour, debería cuidar piernas para poder tener chances de llegar al Tour con energía todavía, ¿no? Con gasolina, para poder intentar ganarle esta vez a Jonas Vingegaard. Ahora, esa es otra variable también. O sea, Jonas Vingegaard se cayó hace poco, parecía que no iba a llegar al Tour. Entonces Tadej habrá dicho, pues bueno, me llevo el Giro y no va a estar mi archirrival en el Tour. Seguramente también me voy a poder llevar el Tour y voy a hacer el doblete. Pero la cosa es que ya hoy día Jonas Vingegaard ha sacado su video y parece, pues, o sea, se sobreentiende que está muy bien, que dice que cree que va a llegar bien al Tour. Entonces yo creo que si está haciendo ese video con todo ese mensaje de trasfondo, yo creo que le está avisando al UAE y a Tadej Pogačar que se preparen, ¿no? Porque yo creo que Jonas Vingegaard, por ese video, yo entiendo que sí va a llegar bien al Tour de Francia, ¿no?
Entonces, bueno, en resumen, Tadej Pogačar es un gran ciclista, todos los disfrutamos y yo creo que donde va hace que las carreras sean mejores y lo estamos viendo ahorita en el Giro. Entonces, yo aquí tengo mi aplicación, yo quería revisar estas etapas como han sido y la verdad es que, a ver, la primera etapa fue una muy bonita etapa, una etapa diseñada para sprinters, pero tenía un pequeño repecho a 3 kilómetros de meta. Entonces Tadej atacó ahí. No atacó antes, que había otro repecho más grande, pero como no es una clásica, entonces dijo, bueno, atacaré a 3 de meta y si llego, ¿no? Entonces se fue Tadej con Jonathan Narváez y con Maximilian Schachmann, que es nuestro conocido, con quien pudimos rodar aquí en la Costa Verde hace unos años. Se fueron los tres, el que le aguantó mejor ese arreón, ese ataque en el repecho fue Jonathan Narváez. Al final llegaron los tres al sprint y ganó Narváez, ¿no? O sea que fue quizás una sorpresa, pero no tanto quizás, ¿no? Porque si bien pues Tadej Pogačar sprinta muy bien, creo que lo vemos con mejores resultados cuando es una clásica, cuando la etapa es más larga, ¿no? Entonces hay más desgaste. Entonces aquí no, era una etapa más corta. Entonces yo creo que Jonathan Narváez ganó bastante bien y creo que ha sido el triunfo más importante de su carrera hasta el momento, ¿no? Esa fue la etapa 1. La etapa 2 ya era la escalada al Santuario de Europa y esa sí la ganó Tadej Pogačar sin ningún problema, ¿no? O sea, era una escalada larga, ahí ya no tenía rivales, ¿no? Ben O'Connor trató de salir a su rueda, fundió motor, después perdió tiempo inclusive. Entonces aquí digamos que no hubo sorpresas. En la etapa 3 ya fue una etapa más de sprinters que la ganó, si me acuerdo, Tim Merlier. No me acuerdo del detalle si pasó algo al medio, pero la ganó Tim Merlier muy bien. La cuarta etapa sí fue también otro sprint que lo ganó Jonathan Milán, pero aquí sí creo que también pasó otra cosa interesante, ¿no? O sea, hubo también un pequeño repecho al final donde Tadej Pogačar se fue con Geraint Thomas, ¿no? O sea, y quisieron ganarle al pelotón y estuvieron cerca de hacerlo. Entonces eso también fue sumamente interesante de ver, ¿no? Al final el pelotón llegaron al sprint y ganó el sprinter, en este caso que fue Jonathan Milán. Ahora, no estoy muy seguro si eso pasó en la etapa 3 o en la etapa 4. No estoy del todo seguro porque yo siempre me confundo con las etapas. Las disfruto en el momento, pero de luego para recordarlas se me hace un poco un problema, ¿no? Entonces, eso fue ya la etapa 4, ganó Jonathan Milán. Y la etapa de hoy, que la vi pues llegando a casa, fue también muy bonita porque me hizo recordar un poco a una etapa del Tour del año pasado en que hubo una fuga de Matej Moric, de Kasper Asgreen y de Ben O'Connor. Los tres muy buenos rodadores se fueron con todo y al final ganó Matej Moric, ¿no? Pero fue un bonito duelo entre fuga y pelotón. Y esta vez fue algo parecido, con la diferencia que la fuga que hubo fue una fuga no inicial, sino que una fuga que arrancó a 20 de meta, ¿no? Y ganó pues Benjamin Thomas en un bonito sprint, creo, un merecido triunfo porque él fue el que originó esa fuga, ¿no? Entonces, el resumen, el Giro está siendo muy interesante y vamos a ver pues qué más nos deparan los muchachos en las etapas que vienen. Bueno, ahora sí pues a la casa y a trabajar. La donna, costruzione.